Para monitorear los riesgos también necesitamos tener resultados de los procesos anteriores para poder realizar este proceso. Obviamente necesitamos el plan para la dirección de proyectos, especialmente el plan de la gestión de riesgos que nos orienta cómo fueron planificados los riesgos. Luego, algunos de los documentos del proyecto, como los registros de incidentes, para conocer aquellos incidentes riesgosos, los registros de lecciones aprendidas, para ver qué hemos ya aprendido con los riesgos que han sucedido en el proyecto, el registro de riesgos, obviamente, que puede ir creciendo después de este proceso. El informe de riesgos es el que nos informa de cómo se han aplicado los riesgos, perdón, los planes para mitigar los riesgos que vienen del proceso de ejecución, ¿no? Que es implementar la respuesta a riesgo. También los datos de desempeño del trabajo, eso es algo importante porque de esa forma ahí conocemos cómo se ha desarrollado el trabajo y si han habido riesgos que nos han influido para el desarrollo del proyecto, incluso para infligirle algunos cambios. Y los informes del desempeño del trabajo, que es más o menos lo mismo, pero son aquellos informes en los cuales, de comunicaciones, en los cuales se indican si han habido o no han habido riesgos y si se han implementado algunos de los tipos de planes que se planificaron en el proceso de planificación. Con esta documentación, con estos datos, pasamos a las herramientas y técnicas que utiliza el monitorear los riesgos, que consiste en lo que ya les expliqué en el video anterior. Pues bien, en este momento, en esta forma, analizamos los datos. ¿Qué tipo de datos analizamos? Analizamos al dato de desempeño técnico, o sea, cómo se ha ido desarrollando el proyecto desde el punto de vista técnico, comparando los logros técnicos durante la ejecución del proyecto con el cronograma de logros. O sea, hemos ido realmente llevando el proyecto tal y como lo habíamos planificado. Y si no es así, han habido algunos riesgos que nos han desviado del camino inicial, ¿no? De esta manera nosotros analizamos cuál ha sido el desempeño tanto del tiempo y del costo para ver si han habido cambios imputables a posibles riesgos. También los análisis de reserva. ¿Por qué los análisis de reserva? Porque les adelanto algo, hay una línea muy delgada entre lo que es la gestión de riesgos y la gestión del costo. Cuando hablamos de el análisis de reserva, estamos hablando del análisis continuo de aquella cantidad de dinero, de contingencia o de fondo de contingencia que nos quedó para definir, para implementar y definir los planes de riesgos, ¿no? Implementar esas respuestas al riesgo. Recuérdese que ese dinero era un fondo. Entonces hay que hacer análisis constantes de reserva, a ver si esa reserva que nosotros dejamos en stand-by, o esperando el uso, va bien, se va gastando en lo que se va gastando y si no nos va a hacer falta. Sin embargo, este es un análisis que se puede hacer desde el punto de vista del control de costos y lo vamos a ver ahí también más adelante. Otra herramienta y técnica son auditorías. Hay auditorías de riesgos, ¿no? Que son un tipo de auditoría que se utiliza para considerar la efectividad de los procesos de la gestión de riesgos. O sea, hemos implementado bien los planes de riesgos, hemos ido con las metodologías paso a paso en cada una de las respuestas al riesgo que tenemos, hemos gastado lo que dijimos que íbamos a gastar en ese plan, ¿no? Nos hemos tardado lo que dijimos que lo íbamos a tardar en ese plan. Entonces la auditoría al final da informes de auditores generalmente externos, terceros al equipo del proyecto, que nos están definiendo y concluyendo si estamos trabajando bien en el tema de riesgos. Especialmente en proyectos muy grandes y largos, la auditoría de riesgos se vuelve indispensable para que sean los ojos externos los que nos digan si el proyecto está realmente aumentando su riesgo o nos mantenemos en lo que nosotros habíamos planificado. Y al final hay reuniones pues que obviamente ahí es donde nosotros definimos y establecemos cómo estamos monitoreando los riesgos y a través de ellas también monitoreamos los riesgos. Al final hay salidas. ¿Qué salidas? La información de desempeño del trabajo, porque lo actualizamos. Ahora hay nuevos informes de riesgos que se han seguramente implementado sus respuestas de manera correcta o incorrecta, pero tiene que estar en esa información. Las solicitudes de cambio que han generado riesgos. Las actualizaciones del PDP también son importantes porque ahí actualizamos
después del proceso de cambios, de ver cómo actualizamos los registros de riesgos, cómo actualizamos los análisis de riesgos, si hemos hecho nuevos análisis cualitativos y cuantitativos, etcétera. También actualizamos los documentos del proyecto, los registros de supuestos, porque durante este se pueden hacer nuevos supuestos que lleven a nuevas restricciones y a nuevos riesgos. Los registros de incidentes, porque ahí están los incidentes clasificados como riesgos. Los registros de lecciones aprendidas, porque qué es lo que aprendemos del manejo bueno o malo de estos riesgos. El registro de riesgos, que seguramente aumenta, y los informes de riesgos para ver cómo estamos realizando. Entonces, esa salida de los informes de riesgo es donde informamos de alguna forma si los planes que se están implementando se lo están haciendo de la manera correcta, gastando lo que deben gastar y en el tiempo que deben hacer. ¿Con qué formatos? Pues eso lo define el director de proyecto y depende del proyecto mismo. Establecen sus formatos, sus tablas, sus modos de presentación para poder informarles a todos los interesados del proyecto cómo se están manejando los riesgos. Y por último, la actualización a los activos de los procesos de la organización, especialmente si se generan nuevas plantillas de riesgos y nuevas estructuras de desglose de riesgos.